Se termina el 2025 y en honor a este maravilloso año vamos a repasar aquellos eventos y noticias más destacados que sin dudas nos afectaron para bien o para mal al momento de invertir. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Acá Agustín Bruno al habla. Empezamos por el principio, por el mes de enero. El mercado en términos generales estaba caro. Veníamos de un 2024 en donde las acciones más conocidas estaban muy cerca de los puntos más altos de toda su historia, sobre todo aquellas del sector tecnológico, como puede ser Apple, Microsoft, Nvidia, Google, etc. En cuanto a Argentina, acá estábamos en una situación similar. Tenemos que recordar que en el 2024 las acciones locales fueron consideradas la mejor inversión del año, ya que habían subido más de un 300%. Una locura. Fue en este mes donde también analizamos la bolsa local y llegamos a la conclusión de que no era momento de comprar porque al haber subido tanto en tan poco tiempo pensábamos que se podía venir una caída, que bueno, ya veremos más adelante si esto pasó o no. Básicamente todo estaba caro, por lo que teníamos que tener mucho cuidado donde poníamos nuestra plata. Encima se hablaba de que podía venirse una posible recesión en cualquier momento porque en Estados Unidos los datos de inflación, de desempleo, etc. no estaban dando. Acá en Argentina las expectativas eran tan altas que si no se cumplían los inversores podían irse. Y más allá de esto, la verdad es que no pasó mucho, porque enero, un mes donde la gente se va de vacaciones, finge demencia, no hubo noticias muy interesantes, pero eso, teníamos que tener cuidado. Terminamos con el primer mes y pasamos al segundo. Estamos en febrero. Nuestro presidente Javier Milei promocionó vía Twitter, o X como quieran decirle, una criptomoneda de dudosa procedencia llamada Libra, que en teoría, todavía no sabemos cómo, tenía como objetivo ayudar a financiar a las empresas y emprendimientos argentinos. En cuestión de horas, la criptomoneda fue un éxito, subiendo más de un 1000%. Todo para que minutos más tarde termine desplomándose y con ello el sueño de miles de inversores. Sí, la gente había caído ante una de las estafas más famosas del mundo cripto, conocida como rug pull, que consiste en inflar el precio de manera artificial, vendiendo que es una mega oportunidad y demás, para que cuando el precio llegue a una zona interesante, los creadores, que tienen miles o millones de estos tokens, venden todas sus tenencias, así ganando una fortuna y causando una caída masiva. Lógicamente se empezó a investigar a Milei por fraude, ya que él fue quien la publicitó, a ver si tenía algún vínculo con estas personas, si había recibido dinero o qué especie de trato tenían. Por su parte, el presidente se defendió alegando que no estaba enterado de los pormenores, que él lo hizo de buena fe para ayudar y eso terminó en la nada. Aún así, aprendimos una lección muy importante que es nunca inviertas en algo que no sabes cómo funciona. No importa si lo digo yo, si lo dice otro youtuber de finanzas, si lo dice un economista, antes de invertir en algo hay que analizarlo y conocerlo en profundidad, porque pueden pasar este tipo de cosas. Nos situamos en el primer trimestre del año, estamos en marzo. Estados Unidos anunció la creación de la Strategic Bitcoin Reserve y de la United States Digital Asset Stockpile. Sí, ya sé, no hace falta que me lo digan, quedaron sorprendidos con mi inglés de Oxford. Traducido, esto sería la Reserva Estratégica de Bitcoin y la Reserva de Activos Digitales de Estados Unidos, las cuales se crearon con la idea de que el gobierno pueda gestionar los distintos criptoactivos que ya posee por incautaciones y además pueda desarrollar estrategias financieras como lo hace con el oro y demás activos más tradicionales. Esto abre las puertas a que más adelante Estados Unidos se meta de lleno en el mundo cripto, como ya hicieron otros países, siendo El Salvador el mayor ejemplo que todos los meses compra Bitcoin, por lo que otros países también pueden verse influenciados y quizás decidan comprar criptomonedas. Viniendo para Argentina, marzo será recordado como el mes con la inflación más alta del 2025, siendo de un 3,7%. Que, a ver, teniendo en cuenta que años anteriores hemos tenido números mucho más altos, como en el 2023, que tuvimos una inflación del 25,5% solamente en un mes, decir que un 3,7% es lo más alto que tuvimos me parece que no está tan mal. Ahora pasamos al mes de abril. Con tan solo 3 meses de su poder, Donald Trump decide literalmente ponerles impuestos a todo el mundo a través de los aranceles recíprocos. Esto quiere decir que si yo como extranjero quiero enviar mis productos a Estados Unidos para venderlos allá, al momento de exportarlos me van a cobrar un arancel que varía según el país, que va desde un 10% hasta un 30, 40 o más del 50%, como le pasó a muchos países asiáticos como China, Vietnam, Tailandia y Taiwán, que tienen que pagar tarifas altísimas. Esta noticia desencadenó una caída tremenda en todos los mercados. Por poner algunos ejemplos, tenemos al S&P 500, el índice compuesto por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que cayó un 13%.
Compañías conocidas como Apple o Nvidia cayeron cerca de un 20% y aquellas empresas chinas, al tener los aranceles más altos, fueron las más sufridas, como puede ser el caso de Alibaba, que cayó un 27%. Por suerte la caída duró poco, entre 1 y 2 semanas, porque después Donald Trump se ve que recapacitó un poco y dijo, bueno, vamos a poner en pausa estos aranceles por 90 días para que podamos negociar. Esto a los inversores les gustó, se pusieron contentos y la bolsa se recuperó, así que es como si no hubiese pasado nada. Por otro lado, en Argentina tuvimos una excelente noticia, y es que por fin, después de tantos años, se liberó el cepo al dólar oficial. O sea que ahora cualquier persona puede acceder a este tipo de cambio y comprar las cantidades que quiera. A su vez se implementó el sistema de las bandas cambiarias, una especie de piso y techo en donde el dólar va a estar oscilando dentro de ellos para que así no se vaya ni al cielo ni al infierno, porque en el caso de salirse de este rango, el Banco Central va a intervenir para que vuelva a estar adentro. Seguimos con el mes de mayo. En este mes se publicaron grandes cambios en los informes ARCA, el organismo que antes se conocía como AFIP. Anteriormente, si en todo un mes recibíamos o enviábamos transferencias bancarias de 1 millón de pesos en total o 2 millones en el caso de las billeteras virtuales, se iban a informar nuestros movimientos a ARCA. Pero después de estos cambios los montos se agrandaron, porque ahora para informar se necesita superar el límite mensual de 50 millones de pesos en el caso de las personas físicas o 30 millones para las empresas. Si íbamos al cajero y sacábamos 50.000, 10.000, 1.000 pesos o el importe que sea, se informaba. Ahora tendríamos que superar los 10 millones si somos personas físicas, todo esto dentro de un mes, o 30 millones para las empresas. Si teníamos un saldo superior a 700.000 pesos al finalizar el mes se reportaba, ahora tiene que superar los 50 millones si somos personas físicas o 30 millones si somos empresas. Las compras al consumidor final, antes si superaban los 250.000 pesos ya se informaban, ahora tienen que superar los 10 millones. Y por último el tema de las inversiones, que es lo que más nos importa. Antes, si teníamos cualquier activo, ¿sí? Un CDR, un bono, una acción, lo que sea, se informaba, a excepción de los plazos fijos que teníamos que superar el millón de pesos. Ahora tienen que superar todo, ¿sí? Ya sea estos activos que mencioné, incluyendo los plazos fijos, tenemos que tener más de 100 millones de pesos si somos personas físicas o 30 millones si somos empresas. Estos cambios se hicieron para reducir los informes innecesarios y poder detectar aquellos casos sospechosos mucho más fácil, porque imagínense que eran tantos reportes que Arca solamente podía controlar cerca de un 1% de todos los que tenía. Llegamos a la mitad del año, estamos en junio. En este mes tuvimos la segunda inflación más baja del año, con un 1,6%. El mes anterior fue el mes con la inflación más baja, que fue en 1,5% en mayo, que la verdad me olvidé de decirlo, así que bueno, lo nombro ahora. También este mes aquellos trabajadores que están bajo relación de dependencia pudieron disfrutar del tan esperado aguinaldo, que según un informe de la consultora Focus Market, el 31% de las personas lo destinó a gastos generales como el alquiler, los servicios, la cuota del colegio de los chicos, etc. Algo que me sorprendió es que el segundo porcentaje más grande, que es un 20%, decidió invertirlo en bolsa. Esto me parece cuanto menos sospechoso, pero bueno, vamos a creerle a este informe, porque la verdad es que el argentino por lo general se lo suele gastar en cualquier pavada. Pero bueno, quizás cambiamos y ahora por fin estamos gastándolo en algo que merece la pena. También hubo muchos otros gastos más que se usaron el aguinaldo, que permiso, voy a usar el celular porque no me voy a acordar los porcentajes. Tenemos un 16% para la compra de dólares, 11% en vacaciones, 9% pago de deudas, 6% en billeteras virtuales, 5% plazo fijo, quedé también nuevamente sorprendido, pensé que el número iba a ser mucho más alto, y por último tenemos un 2% en compras del supermercado. Y básicamente esto fue lo más interesante de junio, porque fuera del aguinaldo no pasó nada, así que bueno, vamos con el siguiente mes. Pasando a la segunda mitad nos topamos con julio. En este mes tuvimos la gran noticia de que Argentina logró salir del podio de los países con más inflación. Con un 39,4% de inflación interanual, el país quedó en sexto puesto, estando por debajo de Burundi, Palestina, Zimbabue, Sudán y Venezuela. Además, el gobierno argentino desarmó la bola de LEFIs, las letras fiscales, que son un tipo de letra, valga la redundancia, que emite el Tesoro de la Nación para absorber los pesos de la economía y que estos no se vayan al dólar o que no produzcan inflación. El tema con esto es que al eliminar las LEFIs volvieron al mercado más o menos unos 15 billones de pesos, por lo que había un exceso de liquidez. Y como nadie necesitaba pedir pesos prestados, porque justamente pesos es lo que sobraba, la tasa de las cauciones quedó bajísima, estando entre un
un 20 y un 12%, prácticamente la mitad de un plazo fijo. Al ver esto, el gobierno volvió a salir a absorber pesos con una nueva licitación y ahora pasó todo lo contrario, porque pasamos de un exceso de liquidez a que no haya pesos por ningún lado, causando que la TNA de las cauciones supere el 80%. Después de unos días esto se acomodó porque bajaron, pero aún así quedaron bastante altas, estando cerca de un 40-45%. Terminando con julio, seguimos con agosto, el mes previo a las elecciones, el cual se caracterizó por la gran cantidad de medidas que tomó el gobierno, todo con la idea de que el dólar no se dispare. Este mes fue uno de los mejores para invertir en instrumentos de renta fija en pesos. Cauciones, letras y hasta el plazo fijo era una buena alternativa, con una TNA del 38%, que es más o menos el promedio, porque dependiendo del banco que usemos nos van a pagar más o menos. Por mes podíamos llegar a sacar un 3%, que teniendo en cuenta que la inflación era de más o menos un 2%, esta era una de las pocas veces en las que el plazo fijo era completamente rentable porque le ganaba la inflación. La idea de tener tasas en pesos altas es que la gente decida invertir en estos instrumentos y así no presione el dólar y el tipo de cambio se vaya por las nubes antes de las elecciones. Si bien el gobierno dijo que no iba a intervenir de manera directa comprando y vendiendo bonos hasta que el precio llegue al piso o al techo de la banda, sí que estuvo interviniendo muy fuerte en el mercado de futuros, por lo que el dólar se mantuvo dentro de todo estable, por lo menos hasta antes de las elecciones. Si llegaron hasta acá, quiero hacer una breve pausa para recordarles que si este video les está gustando, pueden dejar un me gusta, se pueden suscribir, un comentario acá abajo. Este video me está llevando más de lo normal, a lo mejor del triple, entre buscar la información, grabar, editar, me está llevando bastante tiempo. Pero bueno, son detalles. No molesto más y sigamos con el video. Seguimos con septiembre. En este mes tuvimos las elecciones legislativas de Buenos Aires, en donde el ganador fue el partido peronista Fuerza Patria. El resultado de estas elecciones era muy importante, ya que después teníamos las elecciones legislativas, esta vez nacionales, en el mes de octubre, por lo que al ganar este partido pensaríamos que lo más probable es que pueda volver a ganar en las siguientes elecciones. Sabiendo esto, el mercado se ve que no le gustó el resultado y terminó desplomándose. Desde mediados de enero las acciones locales no pararon de caer, llegando a su punto más bajo del año en este mes. El Merval cayó un 13%, quedando cerca de un 40% abajo de su máximo histórico. Por nombrar algunas de las compañías más conocidas, tenemos a Loma Negra, YPF y Supervir, que cayeron un 8, 12 y 20% respectivamente. Si se preguntan por las demás acciones, estuvieron más o menos igual solamente el primer día de mercado después de las elecciones. El dólar pasó de estar cerca de unos 1.370 pesos a superar los 1.550, demostrando que muchas personas no estaban conformes con el ganador y por temor a lo que se podía venir decidieron comprar dólares, como siempre pasa en Argentina. Cambiando completamente de tema, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajó la tasa por primera vez en el año después de 9 meses, quedando entre un 4 y 4,25%. Más adelante se hicieron dos recortes más, uno a fines de octubre y otro a mediados de diciembre, terminando el año con una tasa de entre un 3,5 y 3,75%, un hecho que los inversores festejaron. Pasamos a otro mes movidito, al mes de octubre. Como dije antes, acá tuvimos las elecciones legislativas nacionales, donde esta vez el ganador fue La Libertad Avanza, un partido político que al ser pro mercado, los inversores se sienten confiados, les gustó el resultado y ahora la bolsa explotó. El primer día el Merval subió casi un 22%, marcando el inicio de una tendencia alcista que incluso continúa a día de hoy. Las acciones que el mes pasado habían sido las más golpeadas, ahora fueron las más beneficiadas, que son aquellas del sector bancario, como Galicia, Supervil, Macro, BBVA, etc., que habían subido en promedio un 30% el lunes y más de un 100% en todo el mes. Para colmo, Estados Unidos, además de acordar un swap cambiario con Argentina por 20.000 millones de dólares, compró pesos argentinos. Ya está, no tengo nada más que decir. Yendo al mundo cripto, el 6 de octubre Bitcoin logró alcanzar el punto más alto de toda su historia, los 126.272 dólares. Pero, ojo con esto, porque fue a partir de ese momento que el precio no paró de caer. Sumado a esto, el 10 de octubre presenciamos la mayor caída cripto en tan poco tiempo, donde varias altcoins y meme coins como XRP, Cardano, Dogecoin, etc. cayeron más de un 60% en un par de horas. Algunas volvieron a subir un poco, pero aún así no aparece ninguna tendencia alcista.
Nos empezamos a acercar al final, estamos en el mes de noviembre. Este fue el mes en el que Bitcoin llegó al punto más bajo del año, unos $80.500, y ya se está hablando de que este puede ser el inicio del bear market. Después del último halving que se hizo en abril del 2024, Bitcoin llevaba una suba mayor al 100% hasta su máximo histórico, pero como era de esperarse, para fines de este año o principios del año que viene, imaginábamos que se iba a terminar esta fase alcista, iniciando así una tendencia bajista en la cual perfectamente se puede dar una caída cercana al 80%. Como seguramente sepan, Bitcoin y las criptos en general tienen ciclos muy marcados, en donde son más o menos unos 2 años de subida y 2 años de caída. Teniendo en cuenta que el halving se hizo en el 2024 y que ya estamos en el 2026, sumado a los movimientos recientes que tuvo, veo muy poco probable que Bitcoin siga haciendo nuevos máximos. A su vez, las criptomonedas alternativas como Ethereum, BNB, Solana, etc. también empezaron a bajar, registrándose caídas cercanas al 20% en el mes de noviembre. Esto es porque, por lo general, cuando Bitcoin cae, las demás criptomonedas suelen seguir su tendencia. Así que, en mi opinión, este es un buen momento para despedirse del mundo cripto, por lo menos hasta dentro de un año o cuando estén muy baratas. Y finalmente llegamos a diciembre. Empezamos el año con un riesgo país situado en los 631 puntos y al momento de estar grabando este video terminó en los 580, lo que se traduce como una disminución del 8%. El dólar oficial obviamente fue el tipo de cambio que más subió por la quita del cepo, aumentando un 41% en todo el año. Después le sigue el CCL con un 29%, el MEP un 26% y el Blue un 25%. Si bien no tenemos el dato inflacionario del mes de diciembre, porque eso lo vamos a saber recién en enero del 2026, podemos intuir que la inflación del 2025 fue en torno al 30%, un número muy por debajo del que tuvimos en el 2024, que fue del 117,8%, y sé que muchos pueden estar o no de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno, pero algo que no podemos negar es que esta es la inflación más baja que no tenemos desde el año 2017 con el gobierno de Mauricio Macri. Yendo a un plano más global, los distintos índices presentaron incrementos muy buenos este 2025. El S&P 500 subió un 17%, el Nasdaq 100 un 22%, el Dow Jones un 14% y el Merval, que después de un año que parecía que iba a terminar muy mal, al final se recuperó quedando un 22% por encima del precio de principio de año. Un activo que quiero destacar que sin dudas nos sorprendió a todos fue el oro, que registró una de las subas más altas de todos sus tiempos, más de un 70%. Guarda con este dato porque que haya subido tanto significa que los inversores se están preparando para lo peor. Y llegamos al final. A mi parecer, este año fue un éxito para los inversores. Un 2025 que sin dudas nos llenó de momentos interesantes, con grandes oportunidades que espero que hayan podido aprovechar. Si no fue así, no se preocupen porque en el 2026 la bolsa va a seguir abierta y obviamente acá vamos a estar en el canal siguiendo todos los movimientos del mercado. Ya veremos qué pasa en este nuevo año, donde, ojo, muchísimas empresas importantes están en máximos históricos, así que hay que estar atentos. Por supuesto, quería aprovechar este final para agradecerte a vos que estás viendo este video por apoyar el canal, por acompañarme, por tus comentarios, tus me gustas y sobre todo por formar parte de esta comunidad que día a día va creciendo. Te deseo unas felices fiestas y nos vemos en el 2026.